Hey, qué más pues caliositos, bienvenidos a este nuevo motovlog, así mañanerito y con estas calles despejadas bien bacancito. Caliositos, les cuento que anoche, bueno, digamos que anoche alguien me preguntaba o me decía que quería pues como comprar una moto de segunda, que estaba entre la una, entre la otra. Me dijo pues que estaba entre la Apache y otra moto que no recuerdo cuál fue la que me preguntó, pero de segunda usada, de segunda mano. Pero que sentía temor por tantos problemas pues que a veces se presentan en las motos, tanto nuevas y más que todo pues si es moto usada, entonces sentía temor por esa parte. Entonces mi respuesta fue que la verdad yo sentía temor al comprar cualquier moto, o no me gustaba comprar ninguna moto de ninguna marca que fuera de segunda. Pero entonces luego me puse a pensar por qué fue que yo no volví a comprar motos de segunda, porque yo he tenido 4 motos, muchachos. Con esta es la cuarta moto, pero tuve la primer moto que yo compré fue una Kawasaki 100 y la compré de segunda, la compré usada. Entonces de pronto yo respondí eso porque a uno cuando tiene malas experiencias se queda con eso, pero no quiere decir pues que todo sea así, ¿cierto? Porque a mí me haya salido esa moto o los problemas que tuvo, que lo que les quiero contar es esa historia, muchachos, que con esos problemas que tuve, entonces uno se queda con eso y ya cataloga y se queda con las cosas, con ese pensamiento. Entonces la primer moto que yo compré fue una moto Kawasaki 100 usada, pero yo en esa época, eso fue más o menos, les voy a decir que fue más o menos en el 99, 2000, hace bastante. No sabes, no, pues que imagínense, no, yo de motos, si ahora más o menos medio sé, en ese tiempo sí que menos iba a saber yo de alguna cosa. Entonces recuerdo, muchachos, que yo ahorré bastante, pues hice un esfuerzo en ahorrar pues para esa motico de segunda, porque pues no me daba ni tenía pues la capacidad crediticia en ese tiempo ni nada de eso para comprar la nueva. Entonces lo que hice fue ahorrar una platica con bastante esfuerzo, eso sí, para comprarme esa motico de segunda. Entonces recuerdo que cuando ya más o menos reuní cierta platica, yo me puse a buscar y vi que pues más o menos una motico de segunda me la podía conseguir en el dinero pues que tenía. Y le comenté pues a un compañero de trabajo que estaba buscando una motico de segunda, que tenía cierta plata. Y bueno, él me dijo, no, hágale tranquilo, que yo se la ayudo a conseguir. Y sí, el hombre esa semana apareció con alguien que estaba vendiendo una moto. Y uno con ganas pues de la moto y como con esa expectativa, y uno en muchas cosas que no se fija cuando uno no sabe nada del tema. Bueno, el hecho era que una Kawasaki 100 amarilla, muy bonita, así estaba como bien pintadita la motico. Entonces el man llegó y me la mostró con el compañero, pero esa moto estaba llena de problemas, muchachos, y les cuento que así la compré. ¿Cuál era el principal problema de esa moto? Que esa moto había sido robada. Esa moto había sido robada y la recuperaron, pero le habían golpeado el número, pues aquí, esta parte de acá
lleva un número en el chasis. Ese número lo habían alcanzado a golpear, estaba pues borroso, pero ya tenía el denuncio pues en fiscalía, creo que era. Entonces me la vendieron con un papel, pero eso era un chicharrón. Pero yo pensé que eso no era tan, pues no le di mucha importancia a eso, la verdad. El otro problema que tenía la moto, de motor estaba pues bien, mínimamente bien, pues me parecía a mí. El otro problema que tenía la moto era que no tenía freno delantero. O sea, él sí lo tenía, pues la moto era de tambor adelante y tambor atrás, venían las motos, así como esta que va aquí al lado. Pero le habían bajado el freno de campana y le colocaron un disco, freno de disco, pero el freno de disco no estaba funcionando. Eso se le faltaban, como no tenía pastillas ni nada de eso, o sea, no estaba funcionando el freno. Así la compré. Entonces resulta, muchachos, que andando en esa moto, una vez me acuerdo que iba con pasajero. Iba así, en una recta como esta, pero siempre iba ligero. Y el freno de campana tiene como una platina, yo no recuerdo muy bien, no sé, ya como una platina, ya una varilla y una platina. Y al momento de yo frenar, porque así más o menos a cierta distancia había un bus, fui a frenar y yo me acuerdo que era doble vía. Fui a frenar y esa varilla se reventó. Esa varilla se reventó y me quedé sin el freno trasero. Y al no tener freno delantero, ay, le digo que les cuento que en la recta el bus siempre estaba lejitos. Menos mal no venía carro y había cierta salida hacia la izquierda, hacia la izquierda, y era una subida. Entonces ahí me tocó que cruzarme, y ya como era subida la moto se detuvo sola, pero le digo que sí me llevé mero susto. El hecho, muchachos, es que cuando fui a vender la moto, yo casi que no vendo esa moto porque tenía ese problema. Imagínense ustedes, con los números, le habían martillado pues esos números, como ya les dije, caliositos. Entonces, bueno, el cierto de caso, muchachos, es que yo logré vender esa moto. Al final no recuerdo ni en cuánto la compré ni en cuánto la vendí, pero fue una experiencia más bien maluquita. Entonces desde ahí yo no volví a comprar motos de segunda, y me quedé con ese pensamiento de que todas las motos de segunda le salen a uno malas. Comprar motos de segunda no es que le vayan a salir a uno malas, lo que pasa es que tiene uno que asesorarse bien, muchachos. Tiene uno que asesorarse bien, porque en sí las motos de segunda, si uno no se asesora bien, pues le pueden comenzar a sacar plata a la lata desde el principio, porque las motos de segunda, después de cierto tiempo, hay que ser realistas, muchachos, como dicen por ahí, se vuelven muy cositeras, o sea, piden plata por una cosa, por la otra. Yo recuerdo que cuando tenía esa moto, me comenzó a sacar plata desde el principio, y el compañero, más bien como es honesto, pues que en vez de ayudarme a conseguir algo mejorcito, me hizo comprar me ayudó a comprar una moto con problemas. Y recuerdo yo que le decía, no, es que a esa moto le suena, yo sentía que le sonaban cosas, le suena tal cosa. Lo que me decía, no, dele a eso, y cuando la moto se pare ya, y si la llevo al taller, me parece usted. Entonces, muchachos, yo digo que
que por ejemplo, si yo fuera, yo pues no es porque tenga esta moto, pero me gusta ser demasiado cuidadoso, me gusta cuidar las cosas. Entonces pienso que, por ejemplo, si yo fuera a comprar una moto, no es porque por alabarme ni por echarme flores, pero que yo sepa de una persona que cuida una moto como esta, de una se la compro, como yo las cuido. E inclusive uno a veces se pasan, no sé si a ustedes les pasa, muchachos, que uno soba y soba a ver muchas veces estas máquinas, y los que tengan de pronto esposa, me dejan por aquí sus comentarios y me van a decir si les ha pasado, que ya uno como que se va como pasando y ya comienza uno como a sentir que le echan como pullitas. Ojalá que mi esposa no me esté escuchando, pero comienza uno a sentir que le echan como pullitas. Obviamente pues ya no me pasa, pero me pasaba. Entonces no, pienso, muchachos, que desde que uno se asesore bien puede comprar motico de segunda, puede comprar moto de segunda, pero hay que asesorarse bastante bien para que no le salgan a uno con esos gallos como me pasó a mí. Entonces bueno, calidositos, les voy a dejar este videito por acá. Dios los bendiga, se cuidan, nos vemos, nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.